Generally speaking, there are several types of external financing that address different needs. So you'll first need to evaluate the nature of your financing need. How much investment do you actually need? For what purpose? How often and for how long? Only once you have this information does it make sense to begin investigating specific investors and financing instruments. Para analizar tus necesidades financieras, necesitarás preparar un plan financiero. Para esto, básicamente debes calcular los costos e ingresos esperados que tendrá tu organización. Este pronóstico te mostrará cómo pueden cambiar los factores principales de tus costos y cómo evolucionarán las fuentes de ingreso en 3 a 5 años. Claro que un plan como este incluye mucha incertidumbre, por eso los inversionistas van a querer que justifiques las suposiciones de estos cálculos. Cuando generes un gráfico con los resultados principales de tu plan financiero, el resultado es el perfil costo-ingreso de tu organización. La forma de este gráfico te dará información importante acerca de tus necesidades de financiamiento. Las curvas de costo-ingreso son muy comunes y pueden darte una idea de cómo crear tu propio plan de financiamiento. Para simplificar la explicación, realizamos el siguiente ejemplo. Asumimos que los costos se mantendrán estables con el tiempo. Este gráfico muestra una organización que genera mucho menos de lo que gasta. Esto es algo que un emprendedor planea cambiar en el futuro. Aquí te lo ejemplificamos de otra forma. Juan, el fundador de Ciudad Sana, una empresa social que negocia con el gobierno, espera firmar un importante contrato. Si Juan tiene éxito, la organización proveerá servicios de salud a los más pobres. Estos servicios serán pagados por el gobierno. En el mejor de los casos, Juan recibe un ingreso estable y continuo del gobierno para cubrir los servicios que su organización provee a los pobres por la duración del contrato gubernamental. Pero aquí surge una importante pregunta. ¿Cómo puede Juan financiar la diferencia de costo-ingreso hasta que el contrato del gobierno comience a implementarse? Este es un caso típico en el que el financiamiento externo puede ayudar. Juan puede asegurar una inversión en forma de préstamo que prefinancie el ingreso futuro de su organización. Él puede asegurarlo con diferentes tipos de inversionistas, como por ejemplo un inversionista privado, una fundación e incluso un banco. Si tu perfil costo-ingreso tiene una forma bastante volátil como esta, enfrentas desafíos y necesidades diferentes a las de Juan. Los emprendedores que dirigen organizaciones que tienen ventas de temporadas a menudo tienen curvas de ingreso volátiles. Por ejemplo, una organización como la de Susana. Ella tiene una empresa social que se involucra en la agricultura sostenible. Susana depende de las temporadas de siembra y cosecha. Como es natural, esto la lleva a tener fluctuaciones de ingresos. Por lo tanto, la mayoría de los ingresos de Susana se concentran en 1 o 2 épocas del año. Para mantenerse solvente durante estas brechas financieras, la organización de Susana necesitará una línea de crédito que le ayude a dirigir sus operaciones sin problemas. Esto significa que su banco le permitirá sobregirar su cuenta hasta cierta cantidad. Una vez que los ingresos crezcan, el balance de la cuenta se torna positivo de nuevo. Está claro que le será más fácil obtener una línea de crédito si tiene algún tipo de garantía. Por ejemplo, las máquinas o el equipo que utiliza para cosechar. No matter what your cost-income profile looks like, whether it's more like John's or Susan's, scaling usually requires significant funding over a long period of time. You might be planning to build up your team, expand your activities into new regions, or even pilot new solutions for your target groups. Rarely you can fund this scaling through your income alone. Therefore, growth capital is one of the most appropriate types of external financing for scaling. El capital de crecimiento es una inversión que destinas específicamente para crecer la escala de tu negocio. Si quieres averiguar cuánto de este capital necesitarás, debes considerar las siguientes preguntas. ¿Cuánto tiempo me tomará alcanzar el punto de equilibrio? ¿Cuánta ganancia puedo generar en el futuro? ¿Y cuál es el peor escenario de mis proyecciones financieras? Por ejemplo, si estás prediciendo grandes ventas dentro de un periodo corto de tiempo, podrías sentirte atraído por inversionistas que desean comprar parte de la empresa. Estos inversionistas están listos para tomar riesgos. Puede que tengas un riesgo sustancial de ganar mucho menos de lo predicho. El inversionista no tendrá ningún problema con esto, siempre y cuando pueda recibir altos retornos en el futuro.
Este tipo de inversionistas están atraídos por este tipo de escenarios: alto riesgo, alto retorno. Aunque ten en cuenta que se volverán socios de tu organización y compartirán el mismo espíritu emprendedor y tomarán riesgos como tú. Para muchas organizaciones que recién empiezan, el perfil de costo-ingreso se ve así. La curva de ingresos toma un largo tiempo en atravesar la línea de costo y solo genera una ganancia limitada en el futuro. Ni obtener préstamo ni vender acciones encajarían bien con este tipo de perfil de costo-ingreso. Sin embargo, existen formas híbridas de financiamiento con los elementos combinados de acciones y deuda, llamados cuasi capital o financiamiento intermedio. El efecto de asumir este tipo de capital podría verse así. Por ejemplo, durante el tiempo que tus ingresos se encuentren debajo de tus costos, recibes el capital. Pero una vez que estés ganando más que tus costos, entonces empiezas a pagar la inversión y compartes las ganancias. Tal vez ninguno de esos perfiles de costo-ingreso parezcan encajar con tus necesidades. En ese caso, tu perfil de costo-ingreso probablemente tenga una forma muy diferente. Esta figura muestra una organización que probablemente nunca alcanzará un superávit en el futuro. Pero esto no significa que la inversión de impacto no sea una opción para ti. La organización podría dividir sus actividades en dos partes y buscar un modelo de financiamiento híbrido. Primero, separa las actividades comerciales y de lucro. Como estas actividades generarán ingresos, entonces podrás ofrecer un retorno financiero que atraiga inversionistas de impacto. La otra parte de tu organización incluye las actividades que se enfocan en servicios y que crean un impacto significativo, pero con poco o ningún ingreso. Con esta parte podrías atraer a un filántropo que no espera ningún tipo de retorno financiero. The cost-income profile is an important instrument that can help you to clarify your investment needs. But social enterprises in particular, who have both profitable and non-profitable products and services, need to be innovative. Hybrid financing models are a good example of creative investment solutions.